¿Por qué el niño sostuvo a los bebés conejos? Un estudio de caso en la adquisición del lenguaje por Steven Pinker. ¿Quién les habla? Pablo Alexander Tenjo Villalba. Introducción. La creatividad de los usuarios del lenguaje. En esta sección, Pinker resume lo que los lingüistas piensan que es el lenguaje y lo que lo hace único. Sobre regulación. Un estudio de caso de creatividad gramática. Oye, Horton escuchó un quién. Encontré a René. Me encanta el huevo cortado. Los niños no escuchan ninguno de estos verbos expresados de esta manera por oradores adultos. Pinker dice que debe haber una regla general que el niño habrá adquirido y está usando. Pinker menciona un experimento similar a la prueba de errores en el que Jan Berko lleva a los niños a demostrar que han adquirido una regla para la formación en tiempo pasado con el siguiente aviso. Entre comillas, aquí hay un hombre que sabe Rick, hizo lo mismo ayer, punto. El, puntos suspensivos, comillas. La respuesta correcta está siendo Rick. La mayoría de los niños llenaron el espacio en blanco con entusiasmo con la forma correcta. Por sus dos hijos, él se dio cuenta que empezaban a utilizar morfemas funcionales correctamente, es decir, ing, ed y s. Antes de que estos niños usen irregularmente y participios pasados regularmente correctamente, solo han memorizado estas formas. Al final, notan que al final ed es necesario para el tiempo pasado. Ahora pueden agregarse a cualquier forma de verbo tal como goet y jolet. A medida que envejecen, las formas normales bloquearán la forma sobre-regularizada. Esto se llama desarrollo en forma de U. El desarrollo en forma de U, también conocido como aprendizaje en forma de U, es el patrón típico mediante el cual se desarrollan determinadas habilidades físicas, artísticas y cognitivas. Explicar el desarrollo de las reglas no es tan fácil. Pinker señala que hay algunos problemas con la teoría anterior, como lo acaba de explicar. Tanto los niños como los adultos tienen una regla de agregado, pero los resultados no dicen retenido. La pregunta es, ¿cómo pasan de las formas infantiles a las formas adultas? Él tiene dos conjeturas. La primera habla de la comunicación. Los niños se deshacen de sus formas sobre-regularizadas porque quieren comunicarse mejor. En algunas formas, sin embargo, la forma del pasado adulto es menos comunicativa que la forma del niño. Hay un grupo de verbos que no cambian en absoluto en su participio pasado, es decir, cortar, poner, poner, haciendo que el niño sea más expresivo. La segunda conjuntura habla de la forma sobre-regularizada que no se usa porque los adultos no han escuchado a otros adultos decirlos. Esta hipótesis busca afirmar que los adultos no podrán pasar una prueba de errores. Esto tampoco es cierto, se introducen verbos nuevos en el léxico todo el tiempo, sin problemas para formarlos en varios tiempos. El problema no es que se hayan escuchado las reglamentaciones excesivas, sino que se han escuchado de forma irregular del pasado. Debido a esto debe haber algún tipo de mecanismo en el cerebro que bloquee la forma regular cuando existe una forma irregular. Una explicación simple es la regulación excesiva. Eso funciona. Pinker propone que los niños aprendan las formas correctas de participios pasados irregulares porque escuchan a sus padres decir la forma irregular. Esto funciona según Pinker porque la regularización excesiva puede ser una parte de la gramática universal. Este mecanismo se llama principio de bloqueo, cuando existe una forma irregular en el diccionario mental que corresponde a una regla gramatical. La regla está bloqueada por la forma irregular. Es decir, que esta regla también se aplica a palabras como ganso y gansos, bueno y mejor. El problema de esto es que los niños tienen que aprender el principio de bloqueo. La única manera que esto es posible es sabiendo que la forma regular es incorrecta. En los estudios que examinan el diálogo entre adultos y niños, no hay evidencia que demuestre que los padres brinden este tipo de evidencia gramatical. Una suposición final para que el exceso de regularización funcione tiene que ver con la memoria. Para que un niño o alguien realmente recuerde algo, tiene que estar expuesto a él varias veces. Los niños cometen errores porque no han escuchado la forma irregular lo suficiente como para recordarlo. Por tanto, la regla predetermina que para las palabras pasadas de regulares, una vez que la hayan escuchado lo suficiente, tomará el lugar de la regla regular. Pinker demuestra esto mientras lee un artículo usando un verbo que rara vez se escucha, para simular, porque no hemos escuchado el verbo antes de decir que estaba rechazado. De hecho, es irregular y la forma correcta es chen,
Así es como los verbos con participios pasados irregulares que nunca han escuchado son para niños. Una vez que lo ha escuchado regularmente, podrá recordarlo mejor que cuando lo aprendió por primera vez. Evidencia para la teoría del bloqueo, más recuperación falla. En esta sección, Pinker describe 10 hechos que apoyan su teoría. Dice que la tasa media, el primero, entre los niños para los errores que cometieron fue de un solo 4.2% y la media de 2.5%. La curva superior en gráfico a continuación representa el número de formas irregulares pasadas que son correctas. La parte inferior es el porcentaje de formas regulares pasadas que son correctas. Los números muestran que los errores que cometen los niños son el resultado de un mal funcionamiento esporádico y no de un sistema diferente. Incluso en el mismo día, un niño puede usar tanto la forma correcta como las formas sobre regularizadas. Por ejemplo, papi comió y dijo, hey, ¿qué estás haciendo acostado? Y entonces, un documento. La segunda nos habla que Pinker también encontró que los niños sobre-regularizaban los verbos con menos frecuencia que sus padres. Dijeron más en el habla y viceversa. La tercera, Pinker señala que el pico afilado en la curva regular diciendo que este es un punto que Adam ha adquirido la regla. Antes de este tiempo solo utilizaba formularios que había memorizado de forma regular o irregular. Cuando no recordaba, era el tallo desnudo que usaría. Ayer caminó y ayer camino. Ahora tiene la regla de agregado, que puede usar si ha recomendado la forma o no. Pinker se pregunta de dónde provienen los errores de regularización excesiva que cometen los niños. ¿Están en lugar de un vástago desnudo como la retención, la forma correcta sostenida? Pinker da una estadística mostrando 4 de los errores de regulación excesiva están de hecho reemplazando a los errores antiguos, antes de adquirir la regla. Adán usó formas como él la sostuvo el 74% del tiempo y él la sostuvo el 26% del tiempo. Después de haber adquirido la regla y la regulación excesiva, usó una forma como la sostuvo el 89% del tiempo, lo mantuvo el 9% del tiempo y lo sostuvo el 2% del tiempo. La forma sobre-regularizada están tomando un lugar en la forma del vástago desnudo y no la forma correcta, que después de la sobre-regularización ha aumentado. En un experimento diferente, se le pide a los niños que digan si algo es gramatical, con formas verbales correctas o no, con una regulación excesiva. Es decir, si el títere dice algo tonto o no. Los resultados mostraron que los niños decían con mayor frecuencia que las oraciones no gramaticales eran estúpidas, lo que demuestra que reconocen que las reglamentaciones excesivas eran incorrectas. En el sexto punto, afirma que algunos psicolingüistas han usado las reglamentaciones excesivas de sus hijos cuando hablan con ellos para ver la reacción. Los niños reaccionaron negativamente mostrando que entienden que sus formas no siempre son gramaticales. Padre, ¿dónde está mamá? Niño, mamá fue a la tienda. Padre, mamá fue a la tienda. Niño, no, molesto. Papi, lo que digo de esa manera, no tú. Niño, uno diferente. Tú también leíste algo. Ella leyó todo el resto. Padre, ¿ella te leyó todo? ¿Eh? Niño, no. Has leído un poco. Padre, oh, eso es correcto. Sí, leí el principio de eso. Niño, ¿leído? Sorpresa, molesta. Leer, pronuncia rojo. Padre, oh, sí, lee. Niño, ¿vas a parar eso, papá? En el punto 7, Pinker señala que los adultos ocasionalmente cometen errores de regularización excesiva, mostrando que los errores no son el resultado de una gramática mental completamente diferente. En el octavo, Pinker también señala que hay muchos verbos que incluso los adultos no necesariamente pueden decir con certeza, definir cuáles son correctos o cuál es la forma regular o irregular. En el noveno, relacionado con el número 8, está el cambio histórico en los verbos. Pinker da la estadística que hay 33 verbos que han llegado al inglés moderno y al inglés antiguo que todavía no tienen participios pasados irregulares. Los que tienen tiempos pasados irregulares todavía usan una ocurrencia del 177 sobre millón, 515 sobre millón en el presente. Y los que tienen tiempos pasados regulares ocurren 5 sobre millón, 27 millones en el presente. Según Pinker, el idioma inglés se comporta como lo hacen los niños, regularizando los verbos más raros y manteniendo los verbos más utilizados con participios pasados irregulares. En el décimo, en la prueba final que da, Pinker muestra las estadísticas de frecuencia para los verbos en 1.000.000 de palabras de texto. Pinker afirma que los verbos irregulares tienden a ser muy utilizados.
Esto es justo lo que muestran los resultados. Los 10 verbos más utilizados son todos irregulares. Be, have, do, say, make, go, take, come, see, and get. It's the order. Los últimos 1000 son todos. Raramente se usan verbos regulares, a excepción de un grupo que tienen verbos irregulares. Venting, over the right, sin doblar, desenrollar, etc. Para los bloques de vástago se usa frecuentemente el regular. Ed. Exceso de regularización, el tiempo y modelado conexionista. En esta sección, Pinker discute alternativas a la regla simple de AND y ED. Su primera alternativa es que los niños usen la analogía para formar tiempos pasados que no conocen. Él sugiere que podrían decir retenido porque suena a mo, regaño, doblez, todos los cuales son regulares. También pueden usar fragmentos de otros verbos que conocen. Ex-sang pueden formarse porque conocen verbos como soberbio, golpeado, bordeado y amañado. No está claro cómo funcionaría esto realmente, pero no ha habido alternativas reales para desafiarlo. En las conclusiones, Pinker aborda o hace 9 observaciones que pueden concluir el estudio de la sobreregularización. Estas observaciones no se abordan, pero muestran cómo un pequeño error como la sobreregularización se relaciona con muchas otras ideas y áreas de la lingüística. Gracias.